señor Veritas. Entonces no quiero así, o si quieres hazlo tantito. Listo. Uh-huh. Terminaste. Muchas gracias. ¿Le cierras o le cierro? Porfa. Ahora sí ya. Ya regresó. ¡Ah, ya! Si quieres, no sé cómo quieres acomodarlo. Más pegado, Jorge, para que nos escuchen y duro. Vas a tener que hablar fuerte. Yo igual ahorita voy a tener que hablar fuerte. Hola, buenas tardes a todos. No sé ahorita quién se conectó por ahí. Ya vamos a empezar a Equitas Justitia. Nada más estamos esperando que el Inge nos dé la señal para empezar en web. Oscar Maya. Hola, Oscar. Un saludo para el diseñador Oscar Maya, el mejor de todos. Entonces, Pulgarcita Pinky, ahora sí. ¿Ya iniciamos, Inge? ¿No se va a escuchar el intro? Ok. Bueno, nos dice el Inge que ya entramos al aire, así que muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy voy a procurar hablar un poco más fuerte para que se escuche, porque tengo la cámara del celular más lejos que de lo normal. El día de hoy tenemos un programa más de Aequitas et Justitia por www.circovolador.org y por Facebook, transmisión en vivo desde mi Face. Así que el día de hoy, bueno, tenemos a dos invitados. Como ya saben, el licenciado Fernando Ruiz, que ya es un invitado de la casa. Y hoy tenemos como invitado Jorge López, el Big Boss, propietario de Barbería Big Boss, Ciudad Nezahualcóyotl. Primero que nada agradeciendo la invitación, y pues aquí estamos para hablar de un tema tan importante como lo que es la barbería. Muchísimas gracias. Miren, voy a dar redes sociales, vamos a ir a una primer canción para que se escuche vía web y vamos a seguir nosotros hablando aquí por la transmisión en vivo. Bueno, acuérdense que hoy el tema de hoy es Barbershop, es un oficio con historia y su reglamentación jurídica. Hoy vamos a hablar de todas estas barberías que están regresando y que hace muchos años tenían mucha difusión y eran pues un gremio bastante fuerte. Así que acuérdense que a mí me van a encontrar en mi Facebook como Mayra Verónica Jiménez Montes, Twitter como Mayra JM1, Instagram como Mayra Verónica Jiménez Montes. Teléfono en cabina es el 67980290, el WhatsApp en cabina es el 5537662059. Mi número de celular para cualquier asesoría jurídica, representación y lo que ustedes necesiten es el 5514029006. También nos encuentran por la página de Circo Volador Radio en Facebook. Así que, bueno, ¿qué les parece si vamos a la primer canción y seguimos nosotros hablando en transmisión por Facebook? Así que, ingeniero Felipe, muchísimas gracias. ¿Puedes mandar a la primer canción? Vamos a empezar con una canción que nos pidió el invitado, se llama Sangre de Peluqueros. Es hip hop, está muy interesante la canción, lo cierto es que yo nunca la había escuchado, así que ¿qué les parece? Vamos a la primera rolita, por favor, Inge. Le voy a subir un poquito y le voy a volver a bajar, si no nos va a botar la transmisión. Recuerden que ahora por todo esto de los derechos de autor, así que miren. Los primeros en desanimarte a cumplir tus metas y tus sueños. No permitas que nada te desvíe de tu camino. Así yo nací, con sangre de peluquero. Sangre peluquero es lo que traigo en mis venas, y cuando la sangre fluye es cuando quedas en vergüenza. Le voy a bajar para poder hablar.
Pues es bastante interesante este tema de Sangre de Peluqueros. Para aquellos que estén escuchando también por la web, bueno, van a escuchar la canción y por aquí se escucha de fondo. Vamos a ver, saludos. Teresa Ruiz, hola hermosa, hola, muchísimas gracias, amiguita linda. Besos. También para Pulgarcita Pinky, para todos los que se vayan conectando. Muchas gracias a los que están siguiendo la transmisión en el celular del invitado. ¿Qué les parece si alguien de ustedes nos dice a qué se debe esta canción, este hip hop? Sí, mire, licenciada, este hip hop habla relacionalmente a lo que es el concepto de la barbería, lo que es un arte. Trae también ciertos temas de motivación, como que para aquella gente que tiene deseos de crecer, de hacer algo, de realizarse en lo que realmente les gusta, pues ahí lo tienen, ¿no? En el tema se puede apreciar que habla precisamente de eso, de perder los miedos, y si tienes ganas de hacer algo, pues lo hagas, ¿no? Finalmente no debes de tomarle importancia a lo que la gente te quiera implicar en cuanto a negatividades, ¿no? Entonces, pues el tema es Precisamente muy, lo que muy comenta el bueno. invitado es importante en relación al tema que hoy nos ocupa, que es la barbería, un oficio con historia. Y este hip hop mexicano, porque es de un grupo mexicano, hace alusión al concepto de peluquería, pero va más allá, trasciende, porque lucha por sus sueños, crea, produce. En ese sentido, podemos comentarle a todas las personas que nos escuchan que el hip hop como género musical nace en el Bronx y en Harlem, en Nueva York. Lógicamente hay muchos latinos en Estados Unidos y empiezan a producir su propia música. Un ejemplo es la canción que estamos escuchando. Ok, bueno, pues ya tenemos ahí una pequeña y una breve explicación aquí por transmisión en vivo. Es interesante la canción, yo la estuve escuchando para poder descargarla y sí te habla de mucha motivación de cómo todavía en nuestra sociedad somos muy criticados, ¿no? Y que bueno, pues hay que perseguir los sueños, entonces es bastante interesante. Yo nunca había escuchado a este grupo o a este rapero. Es la primera vez que lo escucho, pero la verdad es que me gustó muchísimo esta canción. Creo que es el himno para ustedes, ¿verdad? Sí, claro. Inge Felipe. ¿Ya? Ahora sí, ya regresamos por web. Acuérdense que estamos en www.circovolador.org, o es decir, ORG. Ya regresamos, nosotros estamos en transmisión en vivo. Ahora sí, bueno, vamos a entrar al tema del día de hoy. Voy a dejar ahorita que el licenciado Fernando hable un poco. Si vieron ustedes el flyer, se dieron cuenta que tanto el licenciado como el invitado de hoy y como su servidora somos pertenecientes al municipio de Nezahualcóyotl, en Estado de México. Creo que muchos de ustedes han tenido o han escuchado muy mala fama de lo que es Estado de México y muy en especial de Nezahualcóyotl. Entonces, como el día de hoy vamos a hablar con un barbershop, con el dueño de una barbershop que es de Nezahualcóyotl, pues me gustaría tratar un poquito de dónde venimos. Me lo pidió tocar ese tema el licenciado, así que bueno, voy a dejar que hable. Pues primeramente un saludo para todas las personas que nos escuchan y nos observan en Facebook. Comentarles que hablar del municipio de Nezahualcóyotl no nada más es hablar de delincuencia, de bandas, de latrocinios. Hablar de Nezahualcóyotl es hablar de un municipio que ha destacado en el devenir histórico. ¿Por qué comento esto? De nuestro municipio, gratamente, han salido deportistas, poetas, músicos, grandes personalidades. Y el tema que hoy nos ocupa, aquí las tres personas que estamos hablando, somos originarios del municipio de Nezahualcóyotl. De ahí la trascendencia de comentar esto. A grosso modo, a mayor abundamiento, el municipio de Nezahualcóyotl se crea en 1963. Es cuando se crea como municipio. A partir de ahí ha venido una evolución en nuestro propio municipio. Muchas de las personas que vivimos ahí recordamos con ternura o con cuestiones de cierto punto nostalgia, las calles polvorientas, pero hoy el municipio se ha convertido en uno de los municipios más grandes, en donde hay gente muy trabajadora, como es el caso de Jorge, que hoy nos acompaña. Él emprende un negocio que actualmente está siendo exitoso con un concepto que es la barbershop.
que es el tema que hoy nos ocupa. Podemos también comentar que dentro del municipio han salido deportistas como Humberto González La Chiquita, como Belén Guerrero, medallista en Atenas, una infinidad de artistas, y hoy nos ocupa un artista, en este caso una persona grata que es Big Boss en la barbería Barbershop Big Boss. Así que bueno, pues es interesante para que vean que el municipio realmente pues tiene sus lugares buenos, sus lugares no tan buenos, pero qué interesante, ¿no? Y más que nada reunirnos 3 personas del mismo municipio pues es bastante extraordinario, cosa que pocas veces sucede con los invitados. Así que bueno, pues, ¿qué les parece si vamos entrando de lleno al tema? Voy a dar aquí una pequeña introducción para poder ir hablando con el invitado y sucesivamente. Fíjense que a mí me impactó mucho el sentido en que cómo se ha manejado este oficio de los barberos, y que ahora ya no es un oficio, sino también ya es una profesión como tal. Ya tienen cédulas también, algunas técnicas, algunas profesionales, algunos se han ido dando porque han aprendido también por tutoriales en YouTube, por Facebook, el oficio de la familia, en este caso de los padres. Fíjense que es bien importante porque originalmente se encontraba a un barbero como un oficio. Entonces aquí, de alguna manera, en Europa medieval y en algunas otras, en países, en otras etapas, en otras eras, se le consideraba a los barberos no solamente barberos, sino también cirujanos y dentistas. Qué cosa tan fenomenal, ¿no? Que bueno, ya posteriormente viene un cambio, una separación, pero déjenme decirles que en la época medieval existía ya este oficio, pero se les conocía como cirujano y barbero. ¿Por qué? Porque no nada más ellos se dedicaban a darle el mantenimiento, en este caso a los hombres, en cuanto a la cabellera, afeitarlos totalmente o hacerles algún diseño, sino también acudían a ellos las personas, tanto hombres como mujeres como niños, a que les hicieran ciertos tratamientos quirúrgicos, ciertos tratamientos en cuanto a medicina. ¿Qué hacían? Bueno, algunos practicaban lo que se conoce como sangrías, es decir, cortes en la piel para poder sangrar a las personas. También ellos hacían o realizaban amputaciones de algunos miembros del cuerpo, extraían muelas, entre otras cuestiones. Entonces, es bastante peculiar la historia de los barberos. No es que el día de hoy haga la competencia al programa del señor Veritas, pero qué importante es esta profesión y cómo en la actualidad ahora ya es reconocida como tal, ya no como un oficio, sino incluso ya empieza a estar reglamentado por la Ley de Derechos de Autor, por la Ley General de Sociedades Mercantiles, incluso por la Ley General de Salud. Pero ¿qué les parece? Vamos a empezar a platicar con el invitado de hoy. A ver, cuéntanos, ¿a ti qué te lleva a hacer esta profesión? Bueno, pues primero que nada, a mí me llamó la atención desde muy pequeño, cuando me llevaban a mí ahora sí que hacer el servicio a la peluquería tradicional, porque en ese tiempo la denominaban y se conocía como peluquería tradicional. Entonces desde muy pequeño, cuando me llevaban al servicio, pues siempre me llamó la atención el oficio de las personas que hacían su trabajo, ¿no? Entonces pues desde ahí empieza mi gusto ahora sí que por la barbería, por la peluquería. De hecho tengo algunos familiares lejanos que se dedican a lo mismo, pero de mis familiares más cercanos pues soy la única persona que eligió este camino y que desenvuelve este trabajo actualmente. Llevo 8 años como barbero, en un negocio apenas llevamos 1 año en el negocio que pusimos, pero pues sí, de ahí nace simplemente por el gusto, y yo pienso que es un talento, ¿no? Que ya uno trae, es un don, porque tienes esa soltura y esa facilidad de agarrar la máquina y empezar a trabajar, cosa que muchas personas no lo tienen.
Muchas veces lo hacen o lo hacemos por moda, pero no, al trabajo, este trabajo es, como dice el tema, ¿no? Es un oficio con historia. Entonces, para empezar, pues hay que tenerle amor a la vocación, hay que desempeñarlo. Si realmente te gusta, pues obviamente que el mismo amor que le tienes a tu profesión, pues te va llevando a superar ciertas expectativas, ¿no? Te va llevando a hacer las cosas mejores y pues a servirle muy bien a los clientes. No, pues ahora sí, ¿qué te parece mi hermana Avi Jiménez? Saludos a todos, muchas gracias. No alcanzo a ver los comentarios de todos porque tengo un poco lejos el celular, pero muchísimas gracias. Ahora sí, ¿qué te parece si empezamos a tocar el tema desde sus inicios? Sí, me parece muy bien. Bueno, pues la barbería inicia desde el antiguo Egipto, la antigua Grecia, Roma. Si nos vamos hasta egipcio, estamos hablando de que se han encontrado afeitadoras hechas con piedras afiladas en la edad de bronce, que estamos hablando que son hace más de 3.000 años, 3.500 años antes de Cristo. Entonces, en los antiguos egipcios, pues los barberos eran personas distinguidas y respaldadas, eran muy destacadas. ¿Por qué? Porque pues eran los únicos que podían en aquel tiempo tener esa noción de atender a las personas. En ese tiempo no había sangría, simplemente se dedicaban nada más a retocar lo que era, bueno, no retocar, hacer los cortes, más o menos quitarle volumen a lo que era la cabellera, porque estamos hablando que eran largas, era lo que ellos desempeñaban en Egipto. Ahora si nos adentramos a la antigua Grecia, pues ahí podemos percibir que el barbero era una persona muy reconocida, que solamente los reyes o las personas que tenían el alto mando, el alto poder, eran los únicos que tenían el derecho de tener a un barbero. Era como un privilegio el que ellos pudieran tener a un barbero para que les hicieran el servicio. De hecho, filosofaban, cuando hacían el ritual de barba, ellos filosofaban desde esos tiempos. Ajá. Entonces, pues eso es más o menos, así es como ellos trabajaban. Como complemento de lo que comenta Jorge, sí es importante señalar para las personas que nos escuchan que en la antigua Grecia es donde nace uno de los primeros indicios de la barbería. De hecho, desde Eran antes. reuniones, hay indicios desde antes, pero a mí lo que me llama la atención de la antigua Grecia, que era un grupo de hombres que se reunían para filosofar, para debatir cuestiones de la política, cuestiones de la vida diaria, cuestiones costumbristas. En ese sentido, se sigue cumpliendo el mismo objetivo, toda vez de que en la barbería de Jorge nos reunimos diversos amigos para platicar de diversos temas. Es decir, a pesar del devenir histórico y que se ha evolucionado, sigue cumpliendo con ese fin. Y a pesar de la división del trabajo, porque precisamente como hablaba la licenciada, hablaban de que el barbero era dentista, que el barbero era médico, actualmente pues ya perdieron y se dividieron esas funciones, ¿no? Pero sigue cumpliendo el mismo objetivo, que es gozar un placentero corte de cabello, un buen diseño, porque son creaciones, y aparte el degustar y platicar con compañeros y amigos de la propia colonia o del propio lugar, porque sigue cumpliendo esa función desde la antigua Grecia. Bueno, fíjate que yo encontré un dato muy curioso en internet que nos habla del primer hallazgo de lo que era el oficio de un barbero o un peluquero. ¿Por qué? Es importante señalar que hace 30,000 años atrás se encontró una pequeña comunidad de Homo sapiens, es decir, los primeros hombres pensantes. Ajá, entonces, ¿de qué nos habla? Que al encontrar estos hallazgos se dieron cuenta los arqueólogos y los investigadores que solamente las personas más sabias de esa tribu eran las que podían practicar tanto el corte de cabello y vello facial como el recibir también esos cortes. Hablemos que en la antigüedad no todos podían tener ese lujo. ¿Por qué? Porque no eran personas preparadas, reconocidas en la tribu, porque no eran personas ya mayores a los que se les consideraba sabios o que se les consideraba personas importantes o líderes en la tribu. Lo que comenta la licenciada Mayra es en relación que anteriormente, cuando nace el oficio de barbero,
en Grecia y en Egipto y en Roma, el ser barbero o peluquero era estatus social. No cualquiera podía hacerlo. No cualquiera podía. Y aparte también las ejercer. personas que hacían uso del servicio no eran cualquier persona, era la gente que tenía poder en esas civilizaciones. De ahí la importancia de cómo nace el oficio del barbero y cómo ha ido evolucionando hasta actualmente tener el concepto de barbershop. Sí, o sea, una disculpa, pero si no cierro la cabina se empieza a hacer un eco y no había cerrado bien. Entonces, es importante que tú lo digas porque fíjate que aquí hay un dato bien curioso. Para esta tribu, como para otras culturas, egipcios, bueno, sí, la cultura egipcia, los griegos, los romanos, entre otras, consideraban que los mechones del pelo se utilizaban también como amuletos, como objetos de embalsamamiento, ya que desde esos principios de la humanidad, o sea, vean qué importante es, se le consideraba que la cabellera era la residencia del alma de una persona y el objeto mágico que le daba el gran valor a esa persona. Entonces, para ellos era importante retirar partes de esa cabellera para realizar estos amuletos, cosa que, bueno, ahora en la actualidad ya no se ve así. Ahora ya se ve de una manera más estética, más social. Anteriormente se veía como una manera de respeto. Así es, porque la importancia del cabello en el ser humano de sus orígenes cumple una función, ¿no? Y el cuidado, pues también, en este caso, pues desde sus orígenes se ven los elementos que comenta la licenciada Mayra, que desde sus inicios, y la importancia, ¿no? Actualmente sigue siendo lo mismo, aparte de ser estético tiene significados, o sea, no nada más un corte de cabello nos habla de una moda, sino también en ciertas culturas también representa una costumbre que se tiene que cumplir. De ahí la importancia de todos estos hombres que se dedican a cortar el cabello y también comentar que no nada más los hombres. Este oficio comienza con todo el género masculino, pero actualmente evoluciona y también las mujeres participan con lo que actualmente se conoce con las estéticas unisex. No nada más ya es privativo de hombres, sino también participan mujeres. De hecho, qué bueno que toca el tema, licenciado. El concepto de un barbero, una barbershop, una peluquería tradicional, es en base a cuanto puro varón. O sea, no podemos hablar de machismo ni de feminismo, ni vamos a meternos en esos temas. Pero el concepto está especializado para puro varón. ¿Por qué? Porque tú entras a un lugar, como usted lo mencionó, es un lugar donde tú puedes convivir con tus compañeros, con tus clientes, amigos, conocidos. Entonces es un espacio exclusivamente para los hombres. Ahora, las estéticas pues sí están manejando el concepto unisex, pero de igual manera es un concepto para puras damas, ¿no? Entonces ahí es donde entra esa distinción. Pero igual, ahora, como dice, actualmente pues hay muchas chicas dedicadas a la barbería, en este caso las famosas Lady Barber, que igual no han dado nada malo de qué hablar, han desempeñado muy bien su trabajo, pero igual repitiendo el concepto de barbería es especialmente para hombres, ¿no? Sí. Es muy interesante lo que comenta Jorge, toda vez de que no se habla de un machismo o de una acción de privación de los derechos de género, sino precisamente porque es un lugar exclusivo para hombres, no porque no puedan entrar mujeres, no porque no, simplemente porque ahí se traduce en un espacio para el corte de cabello y barba. Yo hasta ahorita pues no conozco una mujer con barba, ¿no? Entonces, o sea, es lo que comento, ¿no? Creo Pero que todas no es las por cuestión mujeres de tenemos género. cierto mostachillo pero por ahí. lo que nos comenta Jorge es importante, hay que señalarlo porque es un espacio masculino. No es lo mismo entrar a una estética y, por ejemplo, en Barbería Big Box podemos hablar de muchos temas, desde la política, desde cuestiones inclusive de picardía, y pues en una estética no se puede hacer, ¿no? Inclusive también el concepto de barbershop implica el consumo de una bebida y actualmente no se encuentra reglamentado. No, de hecho, tiene muchas lagunas la ley, pero bueno, fíjate que es importante señalar que en los devenires históricos, en los principios de la humanidad, como ya vamos a empezar a tocar y a ir manifestando, como tú bien decías, en Grecia, en Roma, en Egipto, principalmente las barberías eran para hombres. ¿Por qué? Porque eran los líderes. Había patriarcado en la mayoría de las culturas. Para el matriarcado sí se utilizaban ciertos cortes, pero casi siempre era afeitar
todo lo que era el cuero cabelludo. Y para los hombres no, a los hombres no se les afeitaba toda la cabeza, porque en algunas culturas tenían que dejar algún mechón que diera ese señalamiento de grado de importancia, de identificación de si era un faraón, si era un rey, si era el líder de una tribu, o si tenía cierto grado de preparación dentro de la cultura. Para una mujer no, para una mujer era simplemente el darle mantenimiento. ¿Por qué? Cabe señalar que en la antigüedad no había tanto cuidado, tanta higiene como en la actualidad. Se creía que no se podían bañar todos los días porque por ahí eliminaban partes de células corporales. No se tenía acceso a servicios como agua, entre otras cuestiones, como para tener ese aseo. Entonces, ¿qué hacían? Pues, a las mujeres hay que rapar todas. A los hombres, de acuerdo a su grado de sabiduría, de su representación, es como se hacía. Todavía en África algunas tribus, de acuerdo a los varones, el corte de cabello que ellos se hagan son grados o estatus sociales. Las mujeres a veces no se les permite. Pero bueno, comentarles que lo de la barbería, en este caso no es afectar derechos de las mujeres, sino simplemente es un espacio exclusivo para las mujeres. Hemos evolucionado en eso. Ya no nada más, bueno, los de estatus se cortan el cabello, se hacen cortes, ¿no? Ha ido evolucionando y se ha permitido que las mujeres en esos espacios puedan crear, como dice bien Jorge, las Lady Barber, pues ya es un espacio de una Bueno, mujer. mira, hay que contextualizar, creo yo, no sé tú qué pienses. Es cierto, las Lady Barber son personas que se dedican a esta profesión como tú, no solamente a este oficio, son diseñadores al igual que tú, Claro. de modificar cabello y hacer ciertas cuestiones faciales. Pero la otra contextualización que hay que definir bien, y acuérdense, yo no soy ni feminazi ni soy tampoco patriarcal, yo soy objetiva. Una barbería, como bien dices tú, está destinada para un gremio de hombres, por eso es barbería. Una estética o un salón unisex es donde se puede conjugar una plática entre ambos sexos, pero originalmente la barbería era para los hombres, como bien decían tanto el licenciado como tú, era para filosofar. ¿Por qué? Porque las mujeres en la antigüedad, en la mayoría de las culturas, tenían otros deberes diferentes al de los hombres, y no por eso estoy degradando a las mujeres, porque no considero eso, creo que todos somos iguales, pero bien lo dice, es una barber, o sea, una barbería es para También comentarle al hombres. público que, bueno, este tema es importante y interesante, y que el hecho de que sea una barbería exclusiva para hombres no significa que las mujeres no puedan entrar, ¿no? De hecho, hay lugares donde no las dejan entrar, ¿eh? Hay barberías ya a nivel un poco más grandes o más reconocidas donde no tiene derecho a entrar una persona fémina, o sea, no las dejan entrar definitivamente. Se los comento ¿por qué? Porque a mí me han llegado y me han dicho señoras que llevan a sus hijos o hermanas, acompañantes, novias, parejas, etcétera. Me lo han dicho, ¿no? ¿Puedo pasar a tu establecimiento? Sí, claro, adelante. ¿Por qué la pregunta? No, es que he ido a otros lugares y la verdad no me dejan entrar, me dicen que espere afuera. Entonces, pues ahí cada quien ahora sí que cada quien sus reglas, pero pues aquí con nosotros el acceso es libre, niños, adultos, jóvenes, señoras, chicas, niñas, etcétera, el trato es parejo, ¿no? Aquí no distinguimos ni les hacemos el Es interesante lo que comenta como anécdota, ¿no? O sea, que si hay barberías actualmente que dejan los derechos de las mujeres, De hecho, porque es que de hecho no, es una discriminación. Mira, no es una discriminación, pero yo no lo veo como No una es una discriminación. Yo no lo veo tal como una discriminación, yo lo veo más bien como es respetar su giro, ¿sí? Porque bien es cierto que, bueno, hay señoras que van como acompañantes y que, bueno, no se oculta nada, pero también es un espacio de ustedes, así como nosotras como mujeres tenemos un espacio cuando vamos a una estética unisex o un salón. ¿Qué hacemos? Nos ponemos a platicar con las chicas, claro, o los chicos que en este caso pues llegan a ser pues gays,
que es con los que se tiene más afinidad o con las chicas, a platicar cuestiones. Entonces, ¿qué hacemos? Platicar de tu vida o de la vida o escuchar a la otra que se está cortando el cabello. ¿Qué hacen ustedes? Lo mismo, necesitan ustedes un espacio como hombres Bueno, pudiera para ser tocar que sí, como pues, lo esos comenta temas, ¿no? la De licenciada Mayra. hecho es sí tiene razón en cuanto a eso, ¿no? A respetar el espacio para los caballeros, tanto como para las damas, pero ahora sí que más que nada se aceptan. ¿Por qué? Porque muchas veces en la actualidad hay muchas madres solteras, ¿no? Entonces nos llevan a sus niños pequeños a cortar el cabello. Obviamente que tiene que ir acompañado por su mamá, ¿no? O sea, por eso es ahí que no entra la distinción, porque muchas veces no puede ir el hermano, el papá. Entonces, por eso es que les damos el acceso a que puedan Pues muy entrar bien, libremente. quisiera preguntarle a Jorge que nos dé el concepto de barbershop y sus elementos, ¿no? Sí, licenciado. Bueno, hablando en cuanto a la Edad Media, nos adentramos al tema de barbershop. En esos años surge el barbero, es al mismo tiempo cirujano, también hacía extracciones dentales, hacían las famosas sangrías. Eso era el trabajo, ¿no? Aparte de cortar cabello, afeitar, su trabajo era ese, ¿no? Aproximadamente en los años 1800 es cuando en Inglaterra se divide esta cuestión de lo que es el barbero con el cirujano, ¿no? El cirujano ya tiene su función y el barbero peluquero tiene su función ya muy distintas, ¿no? De lo que se hacía antes. Entonces es ahí donde podemos tocar el tema del poste de barbero, los colores, la simbolización que es nuestro símbolo, el que nos distingue como barberos. En la Edad Media, cuando un cliente acudía a hacer una sangría, que en este caso eran extracciones de sangre, ¿para qué? Para hacerlos sentir bien, para que ellos se sintieran mejor en cuestiones de salud, etcétera, eran sus creencias. El barbero utilizaba un báculo o un poste que era de madera, el cual el cliente lo que tenía que hacer, ¿para qué servía el báculo? Para que el cliente lo agarrara y lo apretara muy fuerte. ¿Para qué? Para que las venas pudieran brotar y así el barbero pudiera hacer sus sangrías, ¿no? Entonces ese es el primer plano, ¿no? El poste o el báculo. Ese es lo primero. El poste ya va dividido en 3 colores, que es blanco, rojo y azul. Entonces, la cuestión del blanco era que era representando las vendas de lino. ¿Por qué? Porque de hecho en aquellos tiempos el báculo nada más se ponía afuera de los establecimientos para que vieran que ahí se hacían esas sangrías. El báculo nada más lo ponía en el puro poste de madera con las vendas que se alcanzaba a notar blanco y rojo de que ya estaban usadas. Eran de hecho nada más 2 colores, el blanco y el rojo. El blanco que representaba las vendas de lino que utilizaba el barbero y el rojo era la sangre que derramaban o que extraían de los clientes o pacientes en este caso. Entonces, después se encontró el otro concepto que ya cuando ahora en la actualidad pues uno ve el poste de barbero, el que gira, ¿no? Así ya bien moderno, ¿no? No nada que ver con lo que era en aquellos tiempos. Bueno, el poste sigue siendo el mismo significado. Blancos son las vendas de lino utilizadas. La sangre viene siendo el rojo viene siendo de la sangre y el azul viene siendo el color a la representación de las venas, que era con las que trabajaba el barbero, ¿no? Entonces por eso esos son los 3 colores. Ahora abajo muchos postes de barbero tienen como una charolita. En aquel tiempo era una charola de bronce, que era donde ponían sanguijuelas y donde caía toda esa sangre con la que estaban trabajando o la que extraían, por mejor decirlo. Entonces ese es el símbolo, el original significado del poste de barbero. Hay otra teoría que dice que ese lo ocupó Estados Unidos, el azul,
para representar su bandera, porque de hecho en otros países, por ejemplo en Italia, puede estar el poste con los colores que pueden representar tu bandera. En este caso puede ser verde, blanco y rojo, como aquí también lo podemos hacer. O como hay muchos postes que hemos visto que son negros con blanco. De hecho, el cirujano también tiene su poste, y su poste del cirujano es el mismo, solamente que simboliza con puro rojo y blanco. Entonces, el tema es muy interesante. Sí, porque... De hecho, lo que comenta el invitado Jorge es fundamental, porque sí es cierto, el cirujano tiene el mismo báculo, el mismo poste, cambia y evolucionó, pero proviene de, utilizaban los barberos en la época que nos comenta. Ahora también, pues, para que la gente que nos está viendo y escuchando, ¿cuáles son los elementos que tú ocupas en tu labor? Los elementos que ocupamos, pues, el elemento fundamental, pues, viene siendo la tradicional, pues sí, la tradicional navaja. Podemos hablar de las tradicionales máquinas, que fíjate, es muy interesante. ¿Por qué? Porque en aquellos años las máquinas eran manuales, eran como unas pinzas. Entonces el barbero era un trabajo desgastante, porque tenías que estar apriete y apriete y apriete para que la cuchilla corriera y te pudiera cortar el cabello. Ahora pues ya está más modernizado, ya podemos hablar de que tenemos máquinas hasta inalámbricas, recargables, con las cuales podemos tener una facilidad más para nosotros en cuestión de nuestro trabajo, y pues con eso nos podemos desenvolver, ¿no? Pues nosotros tenemos, mi concepto es muy especial y único. ¿Por qué lo menciono? Porque yo estoy enfocado en el concepto retro, en el concepto antiguo, respetando ciertas reglas para no perder esa tradición y esa cuestión, y al mismo tiempo pues le quisimos dar un toque moderno, ¿no? Para llamar la atención, en este caso, de los jóvenes, que son los que están más adentrados al concepto, ¿no? Entonces tratamos de no perder lo tradicional y también meterle un poco de lo moderno, ¿no? Así es, porque yo recuerdo de pequeño, cuando me cortaba el cabello, que era casi un ritual ir a la peluquería, Sí, ¿no? claro. En este caso, llegabas desde la silla que se movía, que tenía su palanca, y subías hasta que te ponían tu toalla, e inclusive hasta toalla caliente, para empezar a aflojar un poco, exfoliar. Y utilizaban lo que era el jabón, utilizaban el periódico, también era un elemento de la peluquería tradicional. Por eso le comentaba a Jorge, ¿no? ¿Qué elementos? Y nos comenta algo interesante, que está mezclando el concepto tradicional con el concepto moderno, porque como bien lo comentaba la licenciada Mayra, las creaciones que ustedes hacen en cuanto a cortes, inclusive podrían ser tuteladas por el derecho de autor, porque son verdaderas, a mi criterio, son verdaderas obras artísticas. Sí, claro. Él nos trae ahorita unas imágenes de lo que él hace y los cortes que realiza. No sé si los podamos mostrar para la gente que nos está viendo por Facebook Live, para efecto de que vayan viendo más o menos de las creaciones que hacen los peluqueros. Sí, porque no son creaciones tan sencillas, no cualquier persona que se dedica a esta profesión, pues sabe hacer este tipo de cortes. Si quieres, porque yo estoy como más para acá. Fíjate, es bien interesante lo que mencionas, ¿no? Que tú estás respetando esa manera tradicional, pero si bien es cierto, desde los griegos, desde Egipto, desde Roma, se utilizaban el mantenimiento facial de los hombres, porque sí se les daban masajes faciales, corporales, sí. Se les hacía toda esta depilación facial mediante ceras, no nada más máquinas manuales. Exacto. Que incluso eran con elementos de piedra en la antigüedad, sino que también utilizaban ciertas ceras especiales de abeja, algunos otros ungüentos, ¿no? Y es lo que tú mencionas, que tú en tu barbería pues respetas todo eso. ¿Por qué? Bueno, respetamos, ¿por qué? Porque como dice el licenciado, los elementos, pues lógicamente tenemos la tradicional navaja de afeitar, manejamos la espuma, que ahora ya en la actualidad, pues ya el barbero compra sus tratamientos, ¿no? Por eso igual viene adentrado, empieza el concepto barbershop. ¿Por qué? Porque ya es algo más moderno, ¿no? Ya se adentran a usar un cierto líquido para afeitar, alguna crema, mascarillas para extracción de impurezas faciales. Entonces,
yo trato de llevar lo que es el concepto antiguo al moderno. O sea, manejamos de todo, lo mismo. Tenemos de todas las categorías, tenemos mascarillas, tenemos un corte moderno como un fade, un taper, hasta un corte antiguo, ¿no? Porque llega un señor de edad avanzada y te dice, ¿sabes qué? Quiero que me hagas un corte francés o un corte castaña, ¿no? Que son cortes que utilizan mayormente las personas adultas. Entonces nosotros manejamos cualquier tipo de cortes, igual como dice el licenciado, manejamos el alcohol, ¿no? Ahora ya te echan, te venden productos con atomizador, hasta con aroma, ¿no? Para no irritar y para refrescar la piel de los clientes, ¿no? Yo sigo manejando lo que es el alcohol como en la antigüedad para refrescar y desinfectar igual un poco las áreas que llegas a afeitar, ¿no? Interesante lo que nos comenta aquí Big Boss, pero sí quisiera que nos describiera, por ejemplo, las imágenes que estamos observando, que se las voy a mostrar, qué tipo de cortes son. Sí, bueno, en esa imagen estamos mostrando lo que es un corte fade medio y un fade alto. El fade alto lo estamos manejando ahí con cuestión de barba igual en fade, que viene siendo un degradado, el cual comienza de menos a más. Si se puede apreciar, el corte de tanto de barba como de cabello empieza de menos a más, y de la barba empieza al revés, de igual de más a menos, ¿no? ¿Para qué? Para que se vea el mismo efecto tanto en barba como en cabello. Ahora, ¿qué es lo que lleva a que ustedes aprendan a realizar este tipo de cortes, incluso hacer diseños con alguna estrella, una especie de tatuaje? Porque sí son, lo que yo he leído es que se consideran tatuajes diseñados en cuanto a los cortes estéticos. No cualquier persona, no cualquier barbero, no cualquier chica que se dedica al corte de cabello sabe hacer estos diseños. ¿Cuál es la preparación para que ustedes hagan este tipo de diseños? ¿O cuando hacen alguna estrella o hay alguna imagen? Bueno, en lo personal, a mí también me ha gustado mucho dibujar. Entonces tengo esa facilidad de hacer dibujos, de plasmar dibujos en alguna hoja, ¿no? Cualquier dibujo lo podemos hacer. Entonces, como tenemos esa facilidad, pues a mí se me ha hecho muy fácil el saber un poco dibujar. ¿Por qué? Porque puedo plasmar el dibujo que los clientes me pidan, ¿no? De hecho, hoy no tuve la oportunidad de traer más fotos, pero iba a traer unas con dibujos que he hecho. En este caso les llamamos el corte tatú, o un freestyle, ¿no? Cuando lleva grecas, líneas, estrellas, como lo comentas, telarañas, cualquier otra cosa, pues ya tú empiezas con una línea y es freestyle. ¿Por qué? Porque es estilo libre, ¿no? O sea, te dice el cliente, ¿sabes qué? Quiero que me hagas unas grecas, unas figuras, ahí hazme tú lo que tú quieras, lo que se te ocurra. Entonces pues ya tu cerebro empieza a evolucionar, a pensar, a imaginar, y pues ya nada más lo vas plasmando en el cabello, ¿no? Y ya finalmente te da buenos resultados. Precisamente lo que comenta Jorge de las imágenes que estoy observando, aquellos que no nos pueden ver, aquellos que nada más están vía radio circo volador, pues describirles que este corte de cabello tiene el cabello en la parte superior largo y en la parte inferior pues yo visualizo que es 0 o doble 0. ¿Qué nos puedes decir de esos elementos, Jorge? Porque la gente no sabe que existen tipos o números de navaja que tú vas a utilizar, o inclusive hay gente que te pide un corte que es casi a ras de cuero cabelludo. De hecho, el corte más a ras, el corte más a que viene siendo casi el puro cuero cabelludo, es con una máquina rasuradora, afeitadora, que es la que te deja más al ras, no te deja nada de vello, no se ve ningún puntito de cabello. Después de esa pues viene lo que es la navaja tradicional. Esa también te deja al ras, pero sí se alcanza a notar un poco el crecimiento, ¿no? Entonces de ahí ya puedes desplazar a un 000, a un 00, a un 0, a un .5, a un 1, 1.5, hasta un 2, dependiendo ahora sí que como quiera el cliente su corte, ¿no? Porque hay clientes que dicen, no, es que yo no lo quiero tan rasurado. Bueno, pues ahí le metes un 1, un .5 o 1.5, dependiendo lo que el cliente te pida. También comentarle a la gente que nos escucha y nos observa que pues no nada más son creaciones en la cuestión del cabello, también en la barba, porque hay diseños. Claro, como te lo mencioné en la foto, licenciado, ahí se puede apreciar la barba, ¿no? Que igual viene difuminada, viene de menos a más, viene desde
un aspecto muy al ras hasta un aspecto ya con volumen, que es donde termina, ¿no? Al igual también se pueden hacer grecas, se pueden hacer líneas, estrellas, X, todo depende del volumen y lo que tenga el cliente. Algo que me llama la atención de las imágenes que nos trajo Jorge este día es el logo, que quisiera ver si nos los puedes describir. ¿De qué se trata? ¿Qué significa tu logo? Ah, sí. Mi logo pues es una es una calavera con barba. ¿Por qué? Porque pues estamos hablando de cuestiones de barba, ¿no? Lo que es una representación de barbería. Los lentes pues puede ser algo así como un estilo moderno, una tendencia que está muy de moda. Los colores pues obviamente viene siendo en relación a lo básico, ¿no? A lo tradicional, que como les mencionaba, la representación de lo que es el poste. Las estrellas pues vienen siendo los años que llevamos dedicándonos a esto, y las tijeras en la frente pues viene representando que es es un oficio, que es sería un como un oficio, oficio con historia. exactamente, sí. Ahora, fíjate que yo he visto varios logotipos más o menos no iguales, sino similares, pero me tocó ver hace poco uno donde es como una especie de pirata. Utiliza igual que tú las tijeras, pero él utiliza otros elementos. Tu logotipo lo hiciste tú, tuviste una idea, ya lo registraste, ya, ahora sí ya legalmente pues ya es de tu propiedad. Es decir, que ya nadie lo puede utilizar. El logo pues sí lo diseñamos nosotros. Pues ya nos pusimos ahí a meterle detallitos, que las tijeras, que esto, y las rosas, por ejemplo, porque trae unas rosas abajo en la barba. Ajá, el letrero, que es donde viene el nombre, las estrellas, los colores, pero no lo hemos todavía patentado no lo aún. no lo han registrado. En este caso sería no nada más en derechos de autor, sino más bien sería en INPI, que es en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual. De hecho, pues considero que algunos cortes pues son muy creativos, ¿no? O sea, habla de una obra artística. En la legislación, en derechos de autor, sí nos maneja que pueden ser tutelados las obras artísticas. Exactamente. Sí. En este sentido, comentarle a la gente que nos escucha que el tema de hoy se eligió porque también tiene una reglamentación. Pero con la evolución de las propias peluquerías, de la barbershop, pues esa reglamentación ya no evolucionó al mismo tiempo que el oficio. Porque podemos hablar que la ley nos maneja establecimientos mercantiles, que nos maneja peluquerías, pero en esas peluquerías se va a cortar el cabello nada más. Y actualmente la barbershop es una gama y una variedad de servicios, entre ellos la degusta de snacks, la degusta de bebidas embriagantes, en sí una serie de actividades que no están reglamentadas, licenciada. De hecho, sí, no están reglamentadas, pero primero a mí sí me gustaría tocar un poquito en este sentido de la Ley General de Salud, porque ustedes también están reglamentados en cuestiones de salubridad. ¿Cómo tú en tu estética, más bien en tu barbershop, le das mantenimiento a tus navajas, a tus cepillos, a todo este material que usas? ¿Por qué te lo pregunto y te lo comento? Hay personas que desafortunadamente padecen de ciertas enfermedades terminales, enfermedades de transmisión que se transmiten, como en este caso el SIDA, el VIH, algunas otras enfermedades de transmisión que se puede dar por la sangre. Y claro, ustedes algunas ocasiones, pues, cuando el cuero cabelludo a lo mejor es muy grueso o el cabello es muy delgado o a lo mejor por algún movimiento del cliente ustedes pues llegan a rasurar un poquito de más y a hacer alguna pequeña herida, a cortar. ¿Qué es lo que hacen ustedes en ese momento y después cómo lavan, cómo dan el mantenimiento a su equipo? Bueno, para empezar, nosotros al trabajar, yo en lo personal me pongo guantes de látex, me pongo cubrebocas por cuestión de higiene y no tocar mi piel directa con su piel del cliente.
En este caso, las máquinas, hay ahora en la actualidad, ha evolucionado mucho, como dice el licenciado. ¿Por qué? Porque encontramos muchos productos ya en cualquier lugar donde vendan cosas para belleza o para barbería, donde te venden hay sprays muy prácticos, ya nada más lo roceas a tu máquina, la limpias con un peine, le roceas y te desinfecta las máquinas, te mantiene el filo de las cuchillas, etcétera. Bueno, yo manejo un producto que es spray. Ese tiene 5 funciones en uno: te desinfecta, te lubrica las máquinas, previene el óxido de ellas, lo cual cada que terminas de hacer un corte tienes que limpiarla y aplicarlo para el siguiente corte. ¿Para qué? Para que vayas desinfectando, porque es desinfectante. Ahora, en cuestión de navajas, pues la navaja, por cuestiones de higiene, obviamente las tienes que ir cambiando cada corte. ¿Para qué? Para que no estés utilizando la misma con uno y con otro y con otro, y prevenir, como dice en este caso, alguna infección o alguna transmisión por cuestión de las navajas, ¿no? Entonces, lo más viable para quien usa una misma con la mayoría de sus clientes, pues lo mejor y lo más recomendable es estar cambiando las navajas cada que termines un servicio. Lo cortes o no lo cortes, pues hay que cambiarlas por cuestión de higiene. Ahora, comprar su spray desinfectante. Y tengo otro producto igual en líquido. Ese lo he hecho en una tinita que tenemos de acero inoxidable, donde ahí podemos aventar todos los peines, cepillos, tijeras, y los puedes lavar y los va desinfectando. Y ya al último, pues ya nada más le das una rociada con el spray para terminar la desinfección. Igual, aparte de lo que es tu higiene, ahora sí que cuestión de lugar, ¿no? O sea, hay que barrer si tienes la oportunidad de cada que terminas un corte barrer, pues lo haces, ¿no? Si a lo mejor estás un poquito atareado de trabajo, en cuanto tengas un espacio, pues le das una limpiada a tus accesorios y a tu lugar, ¿no? Para que mantenga limpio y así puedas mantener esa higiene en cuanto a con los clientes. Es importante lo que comenta Jorge, pero lo estamos viendo desde el punto de vista del cliente. Pero también la higiene para el barbero es fundamental, porque la ingesta de pelo, el pelo es muy fino, puede provocar problemas pulmonares. Sí, de hecho lo respiras y se va directamente al pulmón. Por eso es la recomendación de usar el cubrebocas. Igual los guantes, tanto es para no tocar la piel directa con tu cliente y también para prevenir, porque el cabello es como estilla, se te mete en los dedos, se te mete en la piel, se te entierra. Incluso en los ojos. Y te puede llegar a dar también a ti infección por el cabello. Entonces sí hay que prevenir mucho eso. Hay que usar las batas, hay que usar los baberos. Hay muchas cosas que a lo mejor no están acostumbrados, pero sí son buenos que los puedan utilizar, ¿no? Bueno, y no hemos comentado algo: ¿a dónde te encontramos? ¿Dónde te buscamos? Sí, tus redes sociales. Sí, licenciado, estamos en Facebook, aparecemos como Estética y Barbería Big Boss Ciudad Neza. También nos pueden encontrar en YouTube como Barbería Big Boss, y nos pueden encontrar en mi Facebook personal como Jorge Cepol. Y estamos ubicados en lo que es Avenida Texcoco, esquina casi calle Michoacana, frente a las canchas de fútbol. Sigue siendo Estado de México, en Ciudad Nezahualcóyotl. Pues estamos a la orden. Ahí en la página nos pueden mandar un mensaje o nos pueden publicar. Mi WhatsApp también, en mi WhatsApp los puedo atender. También estamos, es el 55 41 12 60 77. Lo voy a repetir: 55 41 12 60 77, con su servidor Jorge López, el Big Boss. Ahí lo podemos atender por vía WhatsApp. Y pues estamos a la orden. Fíjate que aquí tenemos un comentario de Julio César, uno de los cazafantasmas. Hola, muchas gracias. Dice, no, pues yo sí he notado que la mayoría usa la misma navaja, cuando menos con 3 clientes y varias cosas más. De hecho, es cierto, yo por eso te pregunté, porque yo me he dado cuenta muchas veces, he ido a que me hagan cortes de cabello en diferentes estéticas unisex, y me he dado cuenta que las chicas no tienen ese mantenimiento que tú dices. Ellas únicamente tienen una esferita como una pecera de donde metes a tu pececito beta y la llenan de agua, pero es agua normal, donde meten ahí los cepillos, los peines y las tijeras, pero no tiene un líquido como el que tú comentas, con el que se desinfecte. Me he dado cuenta personalmente, cuando te cortan el cabello utilizan el mismo equipo, no cambian,
no cambian la maquinaria, no cambian las navajas, como bien dice Julio César, no tienen esa buena higiene, al contrario de ti. Como tú lo mencionas, tú sí utilizas tanto por seguridad tuya como del cliente el cubreboca, los baberos, en este caso los guantes de látex, que es muy, muy importante. Y no quiero que me vayan a decir o que piensen que es discriminación, no. Es una buena higiene. Así es como la Ley General de Salud nos maneja este tipo de profesiones. Así es, tiene íntima relación porque toda actividad mercantil siempre va a estar regulada por el derecho. Y en este caso, las barberías están reglamentadas, pero también tocan lo que es la Ley General de Salud porque tienen que tener salubridad. ¿Por qué? Porque es un lugar donde se pueden tocar fluidos, donde se puede dar una cortadura, y en este sentido, pues Jorge bien nos explica los elementos que ellos utilizan para la higiene. En este caso, pues también comentarle a la gente que los establecimientos como tal están definidos en la ley como el espacio físico donde vas a otorgar un servicio, en este caso la peluquería, pero también la ley nos dice los derechos y obligaciones de cada titular. Uno de ellos es no vender bebidas alcohólicas, y en el concepto nuevo de barbershop se van a vender. Y en este caso ahí la legislación no nos habla de que en una peluquería se puedan expender bebidas alcohólicas. Es decir, la legislación no cubre esa situación. Porque yo sí he visto barberías donde te ofrecen un trago de whisky. Sí. En este caso, porque va de la mano, licenciada, el nuevo concepto de barbershop, porque no nada más es ir a cortar el cabello, es a degustar, a vivir un corte de cabello como tal. A En pasar este un caso, rato ameno, ¿no? En la espera o en el tiempo de tu servicio, ¿no? Que vas a esperar. yo quería hacerle una pregunta a Jorge. ¿Por qué Big Boss? El nombre de Big Boss, yo soy una persona que cree plenamente en Dios. No me voy a adentrar a ningún tema religioso, ni mucho menos. No te preocupes, aquí simplemente pues yo creo en un Dios, y el nombre bien lo dice, ¿no? Big Boss es el gran jefe o el gran patrón, que para mí en este caso el Big Boss no soy yo, ¿no? Sino Big Boss viene siendo Papá Dios, que para mí es mi gran jefe. Fíjate, una explicación, bueno, bastante curiosa, porque original, yo honestamente yo. pensé que era por la cuestión de estatus de la barbería, ¿no? Y aquí nos explica que realmente ese es el origen real. Tiene un del nombre. origen religioso el significado de Big Boss. Fíjate que yo pensé que a lo mejor era tu sobrenombre, que por eso es que llevaba el título de Big Boss por Sí. tu sobrenombre, pero ahorita que das el significado, incluso en eso de patentar tu marca, tu logotipo, no nada más como una creación de derechos de autor, sino ya como marca como tal, por el tipo de imagen que se maneja. Es importante porque incluso cuando tú llenas tus solicitudes para dar tus registros, te piden una breve explicación del por qué el nombre, del por qué tales Te elementos. Primeramente la descripción y posteriormente el por qué tú realizaste esa creación. ¿Cuáles fueron tus motivaciones? Y en este caso, pues, el logo, pues ahí nos dice Big Boss, ¿no? Y es también, antes de que se nos acabe el tiempo, comentarle a la gente que pues es muy poquito el tiempo para comentar todo lo de la legislación, porque sí es importante, ¿no? Y conocer un poco más de este oficio con historia, porque Sí, claro. pues muy pocos barberos, aunque se dediquen a eso, conocen la historia. Sí. A mí Es que me ha es como tocado... les repetía, ¿no? De hecho, desgraciadamente lo están viendo ya más como una moda, ¿no? Porque antes no se veían tantas barbershop y ahora casi en cada avenida encuentras una, ¿no? Cosa que no había. Y eso pues ahora sí que yo no lo veo muy bien del todo, porque pues como les repito, ¿no? Les comenté al principio, aquí lo tienes que ver y lo tienes que hacer por amor, porque realmente te gusta y porque realmente tienes ese don y ese talento de ejercer la profesión que estás ahora sí que estás haciendo, ¿no? Por último, comentarle a la gente que nos escucha y nos ve que en Estados Unidos se tiene que tener licencia para ejercer el oficio de peluquero, es decir, considerado una profesión. En México, desgraciadamente, no es así. O sea que hay una cuestión que todavía tenemos que evolucionar en el derecho para, pues en este caso, tutelar toda la reglamentación
del oficio. Exactamente, mira, yo encontré varios datos, desafortunadamente pues ahorita me comenta nuestro ingeniero de cabina, el ingeniero Felipe, que se nos han acabado los 60 minutos. Espero, ¿qué te parece si para terminar este programa pues volvemos a agendar, si es que a ti te parece, para la gente que lo vaya a seguir viendo? Pues muchísimas gracias, realmente muchas gracias también a ti, licenciado, porque pues es un tema bastante interesante. Y así que pues, ¿qué les parece si nos vemos la siguiente semanita en otro programa más de Aequitas et Justitia? Igual a nosotros nos van a encontrar en la página como Bufet Jurídico Jiménez y Asociados, así como en la página de Servicios Integrales RIM. Así que pues muchísimas gracias a ti, No, al contrario, muchísimas gracias por gracias, la invitación. licenciado, y los esperamos pronto la siguiente semanita en otro programa más de Aequitas et Justitia. Así que no sé si nos da tiempo, Inge, de un cachito de la canción. Ya no, ok. Una disculpa, ya no va a haber canción, pero viene otro programa y entonces así que pues muchísimas gracias a todos ustedes. Cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana. Así que bye. Espera. Vamos a hacer eso.